Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy quiero que hablemos del sedentarismo, porque esto es literalmente una pandemia que traerá graves consecuencias para todos. Es que la falta de actividad física no solamente impacta a quien no se mueve, sino también a la economía, a los servicios de salud. Entonces esto nos compete a todos, como acaba de advertirlo la Organización Mundial de la Salud con el primer informe sobre la situación mundial de la actividad física. Escuchen esto. 8 de cada 10 adolescentes y 3 de cada 10 adultos no alcanzan los niveles de actividad física recomendados por la organización. La gente no se está moviendo. Vamos a entender mejor qué está pasando, por qué la gente está sedentaria y las consecuencias con el doctor Harold Arévalo. Él es médico deportólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte. Bienvenido a Sala de Prensa. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Y claro, un asunto supremamente importante. Doctor Arévalo, ¿cuánto es lo mínimo de actividad física que uno de adulto, empecemos por los adultos, debe realizar para no considerarse sedentario? La recomendación a nivel mundial y que ha tenido un impacto en la salud pública de forma positiva para la prevención tanto primaria como secundaria es realizar actividad física o de actividad física de intensidad vigorosa entre 75 a 150 minutos semana. Eso podría ser distribuido, debe ser distribuido a lo largo de los días de la semana con un promedio de 30 minutos diarios. Doctor Arévalo, y en el caso de los niños, ¿cuál es la recomendación mínima? Entendiendo que entre más actividad, muchísimo mejor. Exactamente. Por eso se antepone esa palabra mínimo, ¿no? Ante estas recomendaciones. Para los niños, las recomendaciones son totalmente diferentes en cuanto a tiempo de dedicación en actividad física y en pantallas, porque ahí en la recomendación de los niños se meten pantallas. Pero el promedio está entre 90 a 120 minutos diarios de actividad física para los niños y adolescentes. A medida que van cumpliendo un poquito más de edad, el tiempo de pantalla es permitido sin exceder las 2 horas de pantalla día y ojalá que no sean continuas, sino fraccionadas. Esto encierra también, ejemplo, los trabajos en computador que pueden tener en su jornada escolar. Papás y cuidadores tomando nota y precisamente quiero preguntarle qué es lo que está pasando, por qué la gente no se está moviendo y usted mencionaba el tiempo en pantalla que creo que impacta de manera significativa, ¿no es así? Sí, así es, doctora. Pero definitivamente, como lo discutimos en algunas mesas de trabajo y de investigación, la tecnología está en los últimos 3 años sí que ha generado mucho más presencialidad la tecnología en nuestros hogares, en nuestras empresas, etcétera. Pero hay que hacer buen uso de ella para que no se vuelva un problema, una noxa negativa para nuestra salud, sino que por el contrario se vuelva un aliado. Entonces, los tiempos de dedicación de pantalla, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral, deben de ser controlados con pausas activas o con actividades que entre la virtualidad inviten al movimiento. Hay muchos juegos ya, como las realidad virtual, las VR, donde hay actividades de tecnología con movimiento en similitud al espacio donde se está ejerciendo. Creo que tenemos que volvernos amigos entre la actividad física y el desarrollo tecnológico. Encontrar ese equilibrio, ahí está la clave. Doctor Arévalo, muchas veces se confunde actividad física con ejercicio, con deporte, más que un gimnasio como tal, se trata de no pasar mucho tiempo quietos. Denos por favor claridad entre estos conceptos. Sí. Eh, Nosotros tenemos que invitar a toda la población independiente de la edad, independiente de las condiciones de salud que puedan tener. ¿A qué me refiero? Si sufre de tensión arterial elevada, de colesterol
también diagnosticado por su médico tratante, de diabetes, de desgastes articulares, etcétera, hacer actividad física. Toda persona debe de hacer actividad física, por supuesto. Mm, y actividad física es todo movimiento que genera el cuerpo a través del uso de los músculos, del sistema articular, del sistema óseo, etcétera, y que tiene unos cambios en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria, que genera un poco de fatiga y, por supuesto, gasto de energía, gasto calórico. Ya el deporte son condiciones que cumplen lo anteriormente dicho, pero tiene unos objetivos de competencia, unas reglas de juego y tal vez una meta final de ganar, de competir. Entonces, esas son las diferencias. Para el tema y el ámbito de salud, nosotros tenemos que es participar y hacer actividad física. Exactamente, y también se puede requerir una vestimenta específica, un equipo específico y sin duda usted ha Exactamente. dicho algo clave y es movernos, actividades que impliquen esa contracción muscular, ese movimiento articular y podemos empezar por caminar un poco más al trabajo, subir las escaleras y para eso no necesitamos equipos especiales. Y precisamente usted ahorita mencionaba las pausas activas que son esenciales. ¿Qué actividades específicas recomienda, por ejemplo, usted en casa, en la oficina, en estos sitios de trabajo en los cuales las personas tienen que pasar horas y horas sentadas? Exacto. Antes de contestar esa pregunta, doctora, quiero aclarar que muchas personas que hacen ejercicio en el día, a primera hora del día, y hacen 30, 35 minutos y después se van a su jornada laboral o universitaria, etcétera, pueden durar 8 o 10 horas en sedentarismo. Ese lapso de tiempo tan prolongado, ¿sí? Está haciendo perder los beneficios de esos tiempos de ejercicio. Es decir, cuando tenemos sedentarismo por largo tiempo, el riesgo cardiovascular incrementa y la disfunción muscular también se acelera. Entonces, hay que hacer esas pausas activas, ya dando respuesta a la pregunta, de manera frecuente, en promedio cada 90, 120 minutos, parándose, caminando, si voy a desplazarme hacia un segundo, tercer piso, etcétera, no hacer uso del ascensor, hacer uso de las escaleras, no pedir tanto domicilio, sino más bien desplazarnos y, por ejemplo, en la hora del almuerzo no ir al restaurante más cercano, sino buscar la opción de 2, 3 cuadras un poco más lejano para tratar de caminar un poco más y completar al menos unos pasos requeridos día para llegar a algunas metas. Los niños también tienen que desplazarse en sus colegios en lo posible, caminando o en bicicleta o en otro tipo de transporte, pero donde genere movimiento, patines, patineta, etcétera. Entonces, tenemos que como familia y como sociedad buscar esos espacios de movimiento y no ser como un poco tan, no sé si la palabra sea facilistas, de que todo llegue a casa, de que todo lo pidamos a través de domicilio, porque eso nos invita es al sedentarismo. Y por otro lado, como educadores, como líderes comunitarios, como padres, regalarle tanto a nuestros padres, abuelitos, como a nuestros hijos, elementos que inviten a la actividad física. Si yo le regalo un balón, le regalo una bicicleta, le regalo un par de tenis, etcétera, estoy invitando a que camine, que haga actividad física, versus si lo que hago es regalarle el último teléfono de moda o el último videojuego de moda. Soltar el teléfono, a veces ir hasta el puesto del compañero caminando, lo que mencionábamos de subir las escaleras, algunas reuniones cortas se pueden hacer de pie. Sin duda esto es, como usted dice, ser un poco creativos y salir de esa zona de confort. Usted acaba de mencionar algo muy importante y que quedó ahí como pasó desapercibido y dijo completar un número de pasos al día. Esto también es muy importante. ¿Cuál es ese número mínimo de pasos? Durante mucho tiempo se habló de 10.000 pasos y eso se ajustó recientemente. ¿Cuántos deberíamos dar? Sí, eso ha sido una buena discusión que se ajustó, por supuesto, hacia un techo mayor, que en promedio puede ser más de 10.000, 13.000 pasos día, pero se sabe que a partir de completar al menos 7.000 pasos día, podemos encontrar algunos o muchos beneficios
comparado contra sedentarismo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un paciente hospitalizado que está en una de las habitaciones de una institución clínica por alguna enfermedad cualquiera que ella sea, en promedio hace entre 700 a 1200 pasos día. Eso puede ser entre que sale de su cama al baño, regresa, camina un poquito en el pasillo de la clínica, pero no supera los 700 a 1200 pasos día. Comparado contra alguien que va a su trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, jornada continua sentado en su puesto de trabajo, está completando más o menos ese número de pasos. O sea, que es una condición sedentaria en una persona, entre comillas, que no tiene ningún riesgo o está saludable, pero tiene un comportamiento como si estuviera hospitalizado en cuanto a la cuantificación de pasos. Y en ese promedio, más o menos, ¿cuántos deberían ser? Desde su punto de vista, en este Eh, momento, como esa recomendación general, ¿cuántos al día en total? Yo creo que lo que decía al principio, más de 7000 pasos al día hasta llegar a ese techo, al primer techo de 10.000 pasos o 13.000 pasos. Y puede hacer progresivamente. Entonces, las personas que nos están escuchando, viendo y hoy por hoy no tienen eso cuantificado y quieren comenzar, seguramente mañana cuando pongan su pasómetro, que lo pueden obtener en el celular o algunos de bolsillo o en el cinturón de su pantalón, pueden empezar y, ejemplo, mañana completaron 2.500 pasos en la jornada. Ya pasado mañana pónganse en el reto de vencer su propia meta y hacer 3.000 y así sucesivamente hasta llegar a conseguir un buen número de pasos día. Doctor Arevalo, quisiera retomar el impacto de estar quieto y usted nos da un ejemplo muy bueno y es esa persona que se ejercita media hora, una hora en la mañana y pasa el resto del día sentado, realmente está haciendo muy poco. Y es que estar sentado parecería inofensivo, pero causa unos cambios que son silenciosos y muy dañinos para la salud. ¿Qué pasa con los músculos? ¿Qué pasa con las grasas? Además pensando, por ejemplo, que el corazón es un músculo. Ujú, así es, así es. El sedentarismo es una pandemia que tenemos hace mucho tiempo y realmente se han buscado las estrategias locales, gubernamentales, mundiales para tratar de abolir un poco esta situación. Desafortunadamente, por diferentes razones, no se ha logrado tener un impacto tan fuerte, razón por la cual las enfermedades crónicas como las que nombraba anteriormente, hipertensión, diabetes, colesterol, riesgo cardíaco, etcétera, siguen incrementando y eso se da como consecuencia de una mala alimentación, un sedentarismo prolongado, etcétera, porque va comprometiendo nuestros sistemas. El sistema cardíaco, el sistema cardiovascular que compone el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, se pueden alterar en su función rápidamente o aumentar su riesgo de disfunción a medida de que somos más sedentarios, incrementando así casi que un 60% el riesgo cardiovascular. Si nosotros empezamos a tener movimientos mínimos de 30 a 35 minutos día, incrementamos nuestro metabolismo, el consumo de energía, ese riesgo cardiovascular, por cada incremento, por cada puntico que nosotros llamamos en los laboratorios los METs, por cada puntico que yo mejore ahí, ¿sí? Disminuyo entre un 12 a 15% mi riesgo cardíaco, riesgo de infarto, riesgo de accidente cerebrovascular, etcétera. Y por otro lado está el músculo. El músculo no solamente está en relación a la fuerza, a yo poder levantar algo o poder empujar algo. El músculo no solamente está relacionado con el movimiento de caminar o trotar. Este músculo, sí, este sistema es tan importante que libera sustancias tanto en sedentarismo como en actividad física. Lo que pasa es que las sustancias que libera el músculo en sedentarismo generan una respuesta de inflamación a mi cuerpo, de agresión a mis células, ¿sí? Que se llama el estrés oxidativo. Pero si yo hago ejercicio, libero otras sustancias que se llaman exerquinas o ejercequinas, que son estimuladas su liberación por el ejercicio y controlan esas respuestas inflamatorias de mi cuerpo
bajan mi riesgo cardíaco, mi riesgo cerebral o de enfermedades metabólicas como la del azúcar, como la del colesterol, etcétera. Entonces, esos son procesos que yo no capto de mi sedentarismo, pero que se están dando dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro cuerpo. Pero cuando usted arranca a hacer ejercicio, les aseguro que ustedes van a empezar a percibir el bienestar y, por supuesto, las buenas funciones que van a pasar. No hay duda, el ejercicio tiene un impacto desde el punto de vista preventivo, pero además terapéutico. Usted también lo decía, hay pacientes ya diagnosticados con hipertensión, que diabetes, que una vez adoptan todos estos hábitos de vida saludables, la actividad física, la alimentación, incluso muchos pueden disminuir las dosis de sus medicamentos e incluso suspender algunos medicamentos. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud asegura en este informe que para el 2030, es decir, en apenas 8 años, 500 millones de personas van a desarrollar obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y otras condiciones crónicas debido al sedentarismo. ¿Qué implican estas condiciones, doctor Arévalo, para el bienestar y para la calidad de vida de las personas? Pues esto tiene un impacto hacia muchas vías, desde la calidad de vida, desde la productividad para un país y desde el gasto económico para un sistema de salud. Porque esos números que podemos tener, si no tomamos medidas más rápido, más agresivas en 8 años, van a consumir más de 300.000 millones de dólares en manejar todas estas enfermedades crónicas. Pero la prevención arranca con la buena alimentación, el buen dormir y la actividad física. Hay un concepto que es la pérdida de calidad de vida o días de productividad secundarios a una discapacidad por una enfermedad crónica o la muerte prematura en un individuo. En resumen, es o pierde calidad de vida como individuo y como la capacidad de producir, o tiene una muerte prematura dentro de un contexto, ejemplo, social o familiar. Es una persona sedentaria que fallece a una edad que, digamos, su proyección no era la de fallecimiento no traumático, sino por enfermedad crónica, y va a generar una muerte prematura con los inconvenientes respectivos. Entonces, todas estas condiciones de sedentarismo lo que van a generar es una alteración en el contexto social, personal, laboral, familiar, etcétera. Económico y de prestación de servicio en los sistemas de salud, como bien lo menciona. Bueno, doctor Arévalo, y además hay que dejar claro que el impacto no solo es desde el punto de vista físico, sino también mental. Mental. Ujú. Sí, sí, doctora. Ya vemos cómo el sedentarismo también lo han relacionado y se ha comprobado que tiene, primero, disminución del componente cognitivo, de los estados anímicos, de la producción de serotonina, melatonina, etcétera, para estados de depresión, para estados de tristeza, de llanto fácil, de baja concentración, etcétera. Cuando hay el estímulo del ejercicio, el deporte, la actividad física, vemos satisfactoriamente cómo estos niveles de, ejemplo, condiciones de depresión disminuyen. Y hay diferentes grupos a nivel mundial en investigación de estas respuestas, y en adolescentes se ha podido observar que los individuos que tenían algunas ideas negativas de vida, ¿sí?, pueden cambiar su percepción de calidad y deseo de vida cuando han entrado a un programa de calidad de vida que incluye lo que nombraba anteriormente: buen dormir, actividad física y alimentación saludable. Comprobado, el ejercicio es uno de los mejores antidepresivos. Doctor Arévalo, además de ser más activos con estas recomendaciones que usted nos ha dado, como las pausas activas, ¿cuál es su recomendación para las personas que están diciendo quiero empezar a correr o a montar en bicicleta, a nadar, para evitar lesiones y que el ejercicio realmente les traiga beneficios? A mí me gusta decir que el ejercicio es como un medicamento, requiere también de unas dosis adecuadas.
Tal cual, el ejercicio es como un medicamento, entonces yo haría ahí un tema aclaratorio entre recomendación y prescripción. La recomendación de hacer actividad física debe de ser generada por todas las personas y más aún responsabilidad de todos los que estamos inmersos en la salud, y sin importar la profesión, el cargo, la especialidad, no importa. Es recomendar, es decirle al amigo, al vecino, haz actividad física, etcétera. Pero prescripción es un acto del especialista porque va en relación a la individualización, ¿sí? Y a la necesidad de la persona. Es decir, si yo he sido un sobreviviente de cáncer, debo de hacer ejercicio, pero tengo que conocer las condiciones de ese individuo para prescribir de forma personalizada, individualizada, el ejercicio para esa necesidad. Entonces, todos debemos hacer actividad física, como lo dijimos al principio, unos tiempos que la Organización Mundial de la Salud nos ha determinado por buen impacto, pero la prescripción debe estar acompañada para evitar disminuir el riesgo de lesión o eventos catastróficos a nivel cardiovascular por un especialista. Pero como no todos los sistemas y no todas las personas tenemos o tienen acceso a la especialidad, entonces lo debemos empezar de forma progresiva. ¿Qué es iniciar de forma progresiva? Por lo menos 2, 3 días a la semana, entre 20 y 25 minutos de intensidad leve, que puede ser caminar, después incrementamos el tiempo y la intensidad, caminar un poco más rápido, y así progresivamente incrementamos tiempo e intensidad. Y vamos viendo cómo mi cuerpo se va adaptando a esa carga, a esa dosis, y miramos si podemos dosificar un poquito más, es decir, ya paso de caminar vigorosamente a un trote, o paso a correr un poquito, o ya paso a la bicicleta, o voy a nadar, y hago terapias combinadas entre una disciplina y otra. Y algo muy importante para finalizar este concepto es, debe de haber trabajo mixto, combinado entre la parte cardiovascular, que es lo que conocemos normalmente como la aeróbica, entonces bicicleta, nadar, trotar, caminar, etcétera, con ejercicios de fuerza, de resistencia muscular, de fuerza muscular. Hay que meterle peso a esto, ¿sí? Tanto en piernas como en brazos. Comprarnos unas pesitas o esos cauchitos de colores que tienen resistencia, o utilizar algunas cosas en casa como galones con agua o con arena, o la maleta escolar del niño que sí son bien pesadas, entonces utilizar eso como algo de peso, pero hay que estimular el músculo utilizando peso. Qué importantes recomendaciones, combinar el cardio con las pesas, no subestimar el tema de la asesoría y más si usted tiene alguna condición de base, es importante sin duda alguna esa evaluación, esa orientación, ese seguimiento médico y escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando hay algún dolor, cuando hay alguna molestia con el ejercicio, hay que levantar la mano y buscar ayuda. Doctor Arévalo, su consejo final. Mi consejo final es, seamos más activos, tomemos como esa decisión de vida para no tener esos cambios prematuros de calidad de vida o muertes prematuras, secundarios a una enfermedad que puede ser prevenible, ¿sí? Los que tienen alguna condición de salud, no se limiten por ello, busquen la orientación del profesional, del especialista, para que puedan iniciar, uno. Y dos, con nuestros hijos, independientes si son escolares, preescolares o adolescentes, acompañémoslos, estimulémoslos. Y algo que siempre digo es, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, tratemos de hacer cosas con ellos. Y nunca es tarde para empezar, sentarse menos, moverse más. Doctor Harold Arévalo, médico deportólogo, es presidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte. Muchísimas gracias. Doctora, a ustedes y siempre a la orden.
Hasta la próxima. También se requiere liderazgo de los gobiernos con políticas nacionales, locales que funcionen, campañas, seguimiento, indicadores, temas como la infraestructura, el diseño y la seguridad de los espacios para la actividad física. Miren, según el informe de la OMS, menos de la mitad de los países, 194 encuestados, tienen una política nacional de actividad física y de esos, menos del 40% son operativos. Esto es Sala de Prensa. Llegamos al final. Hasta la próxima.